Nos convoca a este acto la entrega de premio de la Asociación Interciencia, el correspondiente al premio Leonard Reiser 2026, de la disciplina de Ciencias Sociales, organizado por la Asociación Interciencia y con el acompañamiento de dos asociaciones científicas argentinas. Damos la bienvenida a todos los asistentes y solamente digo dos palabras, que es un orgullo para la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, así como para la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, de que este premio haya recaído en Camila Perochena. Le doy la palabra a Gabriel Bustillos Aguilar para que, bueno, presente el nombre de Interciencia. Muchas gracias. Distinguidas autoridades de la Universidad Torcuato Di Tella, señora presidenta, doctora Susana Hernández, presidenta y representantes de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, señora vicepresidenta y representantes de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia, la doctora Miranda Lida, y un cordial saludo a nuestro past presidente de Interciencia, el doctor Miguel Blesa, y también miembro de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Autoridades universitarias, colegas científicos, académicos, investigadores y estudiantes, y un saludo cordial a la sociedad brasilera para el progreso de la ciencia. Señores y señoras y señores, es para mí un gran honor, en representación de la Asociación Interciencia y del Fondo Patrimonial del Premio Leonard Reiser, participar en esta ceremonia de entrega del Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos 2026. Este galardón, Leonard Reiser Award, reconoce la excelencia académica y la responsabilidad ética de jóvenes investigadores de las Américas que, mediante su trabajo científico, su liderazgo académico y su compromiso con la sociedad, contribuyen al avance del conocimiento y al fortalecimiento de nuestras democracias y de nuestros sistemas científicos. El premio lleva el nombre del doctor Leonard Reiser, quien vivió entre 1922 y 1998. Ha sido, bueno, un físico y científico estadounidense muy destacado que ha participado del proyecto Manhattan. Él ha sido profesor y posteriormente rector académico de Provost de Dartmouth College, ¿no? También ha sido presidente del directorio del Bulletin of the Atomic Scientist. Ha sido fundador y presidente de Interciencia. Dedicó su vida a promover una ciencia comprometida con la paz, al igual que Albert Einstein. También la cooperación internacional y el bienestar de la humanidad. Estaba convencido en la habilidad de las nuevas generaciones que jugarían un rol crítico para encontrar soluciones a los problemas globales de nuestros tiempos. En esta edición, como se ha mencionado, este premio está destinado a las ciencias sociales. El jurado evaluador decidió por unanimidad otorgar el premio a la doctora Camila Perochena, profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, porque sus publicaciones científicas, la calidad de sus investigaciones, su permanente labor de divulgación y su capacidad para acercar la historia al debate público constituyen un ejemplo de excelencia académica y de compromiso con la sociedad. Su trabajo demuestra que las ciencias sociales son esenciales para comprender nuestro pasado, interpretar críticamente el presente
y, y contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, informadas y pluralistas. Pues vivimos en una época marcada por la polarización, la desinformación y la creciente complejidad de los desafíos globales. En este contexto, la investigación rigurosa, el pensamiento crítico y la divulgación responsable del conocimiento adquieren una importancia extraordinaria. La ciencia y las humanidades convergen en una misma misión: ofrecer evidencia, promover el diálogo y contribuir al bienestar de nuestras sociedades. La Asociación Interciencia desea expresar su más sincero agradecimiento a la sociedade brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, por haber incorporado como parte del programa oficial de su 78ª reunión anual la ceremonia de entrega de este premio Leonard Reiser para jóvenes científicos 2026 y la conferencia magistral que nos ofrecerá la doctora Camila Perochena. Inicialmente, ambas actividades estaban previstas para realizarse de manera presencial en la ciudad de Niterói, en Brasil. Sin embargo, debido a circunstancias de fuerza mayor que impidieron la presencia física de la galardonada, la Asociación Interciencia decidió realizar esta ceremonia hoy día, 27 de julio, en la Universidad Torquato Di Tella, en la ciudad de Buenos Aires, donde está siendo registrada para su transmisión. Nos complace anunciar que esta ceremonia y la conferencia magistral de la doctora Camila Perochena serán presentadas de manera virtual el próximo 1 de agosto como parte del programa de la 78ª reunión anual de la SBPC, permitiendo que la comunidad científica reunida en Brasil y el público de las Américas puedan acompañar este reconocimiento a través de los canales digitales de la SBPC y de la Asociación Interciencia. Esta modalidad reafirma el espíritu de cooperación que une a nuestras instituciones y demuestra que la ciencia trasciende las fronteras geográficas, fortaleciendo el diálogo y la integración científica en nuestro continente. Deseo expresar también nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Torquato Di Tella por recibirnos en esta prestigiosa casa de estudios y especialmente a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias por su invaluable apoyo para hacer posible esta ceremonia y todas las actividades que realiza la Asociación Interciencia. La misión de Interciencia, resumida en nuestro lema, Science Connecting the Americas since 1974, encuentra hoy una expresión concreta: la ciencia como puente entre países, instituciones, disciplinas y generaciones. Una ciencia que une, dialoga, construye soluciones compartidas para los desafíos del continente. Doctora Camila Perochena, en nombre del Comité Ejecutivo y el Consejo de la Asociación Interciencia, nuestras asociaciones miembros y del Fondo Patrimonial del Premio Leonard Reiser, reciban nuestras más sinceras felicitaciones. Su trayectoria honra la tradición académica de la República Argentina y constituye una inspiración para las nuevas generaciones de investigadores de todo el continente americano. Con enorme satisfacción y profundo orgullo, hago entrega a usted del Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos 2026. Hoy no solo, entonces, reconocemos la excelencia de una destacada investigadora, reafirmamos nuestra convicción de que invertir en las nuevas generaciones de científicos
es invertir en el futuro de nuestras democracias, de nuestras sociedades y de las Américas. Ese fue el legado de Leonard Reiser y ese seguirá siendo el compromiso permanente de la Asociación Interciencia. Muchas felicidades. Bueno, hago una semblanza de la homenajeada. Camila Perochena nació en Rosario, es profesora e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, en esta casa, en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales, y es directora de los posgrados en Historia. Fue también directora de la maestría en Periodismo, La Nación Di Tella, desde el 2024 al 2026. Es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Universidad Di Tella. Tiene una columna semanal en el programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pañi en el canal LN+, y en el canal de streaming Olga. Escribió el libro Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, de 2022. Es colaboradora permanente en el diario La Nación, se especializa en estudios de memoria, usos políticos del pasado y presidencialismo. Es co-creadora o ha sido co-creadora de los podcasts La Banda Presidencial y Hay que pasar el invierno de La Nación y del podcast Historiar, producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Tiene artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales, como por ejemplo Historia y Memoria, Historia da Historiografía, Prohistoria, entre otros. Ganó en el año 2024 el premio franco-argentino Científicas que Cuentan, Cristian Dosne Pasqualini, en la categoría Estímulo, y en el año 2026 este premio. Bueno, cierro con esto la presentación y creo que ahora lo que sigue es... Nuevamente, bueno, muchas Muchas felicidades. gracias. Este es el premio Leonard Reiser que otorga la Asociación Interciencia. Muchas Y gracias. también Buenísimo, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, Felicidades. muchas gracias. Gracias, en serio. Sí. Bueno, ahora digo las palabras de agradecimiento, ¿no? Sí. Según el programa, Sí, podemos bien. alternar. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Asociación Interciencia por honrarme con la entrega del premio Leonard Reiser. Para mí es muy importante este reconocimiento, me llena de satisfacción, de alegría y honra un trabajo hecho durante muchos años. Es muy importante que existan asociaciones civiles que promuevan el desarrollo de la ciencia, que promuevan el desarrollo de la ciencia en un contexto global donde desde distintos ámbitos ese desarrollo se ve asediado, atacado en distintos contextos. Entonces, estoy muy agradecida. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia y a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, que presentaron y apoyaron mi nominación. Ambas asociaciones hace muchísimos años hacen un aporte muy importante para representar y defender el trabajo de científicos argentinos, que está atravesando un momento muy difícil, por lo cual el trabajo de estas asociaciones es más importante que nunca para mostrar que los científicos somos resilientes y que seguimos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible, y también para mostrar cierta organización colectiva y acción colectiva en el campo científico. Así que muy agradecida por eso. Y por último, quiero agradecer a la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia por el espacio para recibir este premio y dar esta conferencia, que daré en un rato. Pero bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por esto, así que agradecida. Muchas gracias. También hacer un reconocimiento institucional a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias en la persona de su presidenta, la doctora Susana Hernández. Es un verdadero honor y un placer y un orgullo para la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias recibir este homenaje. La AAPC, que es nuestra sigla, ha sido miembro de la Asociación Interciencia desde su fundación, y es justa la oportunidad para una sentida evocación de nuestro amigo y colega Eduardo Charró, que fuera presidente de la AAPC,
y que fue un activo gestor de instituciones dentro y fuera de nuestro país y que apoyó y promovió a la Asociación Interciencia y a la presencia de la AAPC dentro de Interciencia durante toda su historia. Desde la convicción que compartimos de que solo la unión colaborativa, la colaboración, la complementación, el intercambio y el diálogo entre la ciencia y la tecnología de nuestros países, como entre todas las otras actividades de la sociedad, esta es la que nos incumbe y nos compete, pero estos son los caminos para el progreso, el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. De modo que de esta manera, como ustedes han expresado, esta es nuestra modesta contribución. Muchas gracias. Sí. Presento la conferencia de la doctora Camila Perochena, que lleva el título Historia en un mundo de trincheras, la divulgación de la historia entre las redes y la polarización. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta, que es en el fondo la que organiza todo lo que voy a decir en esta ocasión, y es si es posible una divulgación histórica rigurosa en una esfera pública que premia cada vez más la identidad por sobre el conocimiento y las trincheras por sobre el matiz. Llevo años haciendo divulgación histórica en radios, en diarios, en podcasts, en televisión y en redes, y cada vez que me siento a escribir una columna o a grabar un episodio, esa pregunta está ahí, aunque no la formule en esos términos. Primero voy a explicar por qué esa pregunta es más difícil de lo que parece, porque no alcanza con tener buena voluntad o querer ser rigurosos para responderlas. Y me gustaría después mirar dos fuerzas que actúan sobre la divulgación histórica hoy. Una es la polarización política, con ejemplos concretos de la Argentina reciente, y la segunda es la lógica algorítmica de las redes sociales, con evidencia empírica de cómo funciona esa lógica algorítmica. Y me gustaría cerrar tratando de pensar por qué creo que la aspiración de objetividad es una aspiración científica que al mismo tiempo contribuye al fortalecimiento de la democracia. Empecemos por definir de qué hablamos cuando hablo de divulgación histórica rigurosa. Para mí, divulgación histórica es transmitir el conocimiento que se produce en el mundo académico y científico con toda su complejidad, sus matices y sus debates a audiencias amplias, que no tienen por qué tener formación previa en historia. Implica poder combinar dos aspectos, conocimiento y entretenimiento, argumentos y narración. No es una versión rebajada de la escritura académica. La divulgación rigurosa mantiene la complejidad y la argumentación, pero la acompaña de escenas, de imágenes, de narraciones, de anécdotas. Se puede hacer a través de distintos formatos. Cada uno tiene sus reglas. Lo que funciona en un libro no funciona en una nota de un diario, lo que funciona en una nota de un diario no funciona en un podcast, y lo que funciona en un podcast no funciona en un reel de Instagram. Cada formato tiene su propio contrato de lectura, su propia relación con las fuentes y sus propios riesgos. Pero hay algo que atraviesa todos esos formatos, y es un dilema que el propio oficio del historiador tiene incorporado desde su fundación como disciplina profesional en el siglo XIX, y es el dilema de la imparcialidad. Mark Bloch decía algo muy simple pero potente en ese sentido. Hay dos maneras de ser imparcial, la del estudioso y la del juez. Pero en un punto los caminos se separan. El juez, después de investigar, tiene que dictar una sentencia. El historiador, no. No es mi lugar como historiador condenar a Robespierre, decía Bloch. La meta del análisis histórico es comprender y no juzgar. Una proposición que, por supuesto, no ha permanecido incuestionada dentro de la disciplina. Son enormes los debates epistemológicos en torno a esta cuestión. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos formamos con ese horizonte, ese mandato de Bloch. Mostrar el pasado en su complejidad, no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, no forzar el pasado para que diga lo que necesitamos que diga en el presente. El problema es que ese mandato, comprender y no juzgar, mostrar matices, no bandos, choca de frente con dos lógicas que hoy dominan el espacio público, donde el divulgador tiene que trabajar. Y lo importante es que esas dos lógicas no actúan por separado, actúan combinadas, se retroalimentan, y por eso el problema es mayor. La primera es la polarización política. La polarización no le pide al pasado que sea comprendido, le pide que confirme una identidad. Las audiencias polarizadas no van al pasado buscando entender qué pasó y por qué. Van buscando confirmar quiénes son ellos y quiénes son nosotros en el presente, usando
la larga historia como material de construcción de esa frontera. La segunda es la lógica algorítmica de las redes sociales. El algoritmo no busca conocimiento, busca retención, retener la atención, es una disputa por la atención. Y lo que retiene, lo que hace que alguien se quede mirando la pantalla un segundo más, es la emoción y el conflicto, no el matiz. Y acá hay algo que no es solamente cultural, es también económico. El algoritmo premia con alcance y el alcance hoy es dinero. Entonces, la pregunta con la que abrí no es un capricho retórico, es un problema estructural. Un divulgador de la historia tiene el mandato profesional de mostrar complejidad en un ecosistema político y tecnológico que penaliza la complejidad y premia exactamente lo contrario. Quisiera mostrarles cómo funciona cada una de esas dos fuerzas, con casos y con datos concretos. Y al final volver a la pregunta inicial, porque sí creo que tiene una respuesta. Empecemos por la política, la polarización. Y acá quiero introducir una distinción que uso mucho en mis trabajos de investigación, porque creo que es importante para entender lo que sigue, y es la distinción entre historia y memoria. Historia y memoria no son lo mismo. En la sociedad y en la política circulan muchas representaciones del pasado, en la escuela, en el cine, en los discursos políticos, en los medios de comunicación. La mayoría de esas representaciones no coinciden con las narrativas del pasado que los historiadores investigaron en el ámbito científico. Ahí es cuando la diferencia entre historia y memoria se hace más evidente. ¿Cuál es la diferencia? La memoria busca generar una identidad política, nacional, de género, y construir una narrativa que generalmente se arma en relación con el presente. La memoria va al pasado para legitimar o justificar un estado de cosas actual, o para dar una batalla política en la coyuntura. No tiene en el fondo la voluntad de conocer ese pasado, tiene la voluntad de usar ese pasado. La historia, en cambio, cuando la hace un historiador profesional, busca conocer mejor el pasado precisamente porque asume que hay una distancia, una diferencia entre el pasado y el presente, y que para comprenderlo hay que desligarse de las batallas políticas de hoy. En las últimas 2 décadas, la disputa por el pasado en el ámbito público se enmarcó en un concepto, la batalla cultural. No solo en Argentina esto fue así. A nivel global, las nuevas izquierdas y las nuevas derechas construyen identidades a partir de batallas culturales. En dichas batallas, el uso del pasado ocupa un lugar central. La construcción de identidades políticas en el presente buscó anclarse en narrativas del pasado. El problema, y esto es importante decirlo con toda claridad, es que muchas veces lo que decimos los historiadores no ayuda a justificar los mitos que quieren construir dirigentes políticos. Y ahí es donde la tensión se vuelve explícita. Miremos 2 casos concretos de la política argentina reciente, porque me parece que ilustran algo que quiero subrayar, que esto no es propiedad de un solo signo político, sino que es un patrón transversal. El caso de Javier Milei, más actual. En Milei hay un permanente uso del pasado en relación con su propia batalla cultural. Su relato sobre la historia argentina está asignado por una mirada decadentista. La Argentina fue una potencia mundial a fines del siglo XIX y dejó de serlo. ¿Cuándo empezó la decadencia? En 1916, con la ley Sáenz-Peña, es decir, con la llegada del sufragio universal, secreto y obligatorio. La democracia de masas, en este relato, es el origen del declive argentino. Ahora, los historiadores podemos discutir esa afirmación, no para marcar las mentiras, sino para mostrar los usos de la historia por la política. Podemos explicar que Argentina no era una potencia mundial, que su PBI per cápita era alto, efectivamente, pero que la población era chica, que su influencia geopolítica real era nula, o que los propios liberales de la época, ni que los propios liberales de la época se consideraban una potencia. Cuando lo hacemos, discutimos con evidencia empírica un relato que cumple una función política muy precisa. Pero la batalla cultural y el uso del pasado no empezó en el 2023. El caso de Cristina Kirchner, que estudié en mi doctorado, es un claro ejemplo también. La historia ocupó un lugar central, no anecdótico, en su forma de gobernar. De 1.500 discursos que dio Cristina Fernández de Kirchner, en el 51% hizo referencia al pasado reciente o lejano. Es un uso del pasado que tiene rasgos en común con Milei, porque es polarizador y busca rastrear los antagonismos del presente en 200 años de historia argentina. La frontera entre un nosotros y un ellos que trazaba en el presente se proyectaba hacia atrás, filiando a su gobierno con ciertos momentos históricos y a sus opositores con otros que había que romper. Como podemos ver, hay una similitud entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Ambos se piensan como guerreros memoriales. Entienden que la batalla cultural requiere una narrativa histórica. Usan tradiciones historiográficas distintas, casi opuestas, liberal en un caso, revisionista en el otro,
pero comparten la misma lógica de fondo. Y es que el pasado es un campo de batalla identitaria, no un objeto de conocimiento. El fenómeno es transversal y eso, lejos de debilitar el diagnóstico, lo vuelve más serio. No es un problema del otro bando hace mal uso del pasado. Es un problema estructural del vínculo entre política y memoria en un contexto de polarización. El debate público está construido hace mucho tiempo, pero en los últimos 20 años particularmente, sobre la exclusión del otro y sobre la ilegitimidad de quien piensa distinto. Tullio Alperindongui sostenía que en Argentina hay una negación recíproca de la legitimidad. Ese es el clima en el que un historiador tiene que salir a hablar del pasado. ¿Qué lugar deberíamos ocupar los historiadores académicos en un debate público faccioso como el actual? Voy a volver sobre esto al final. El segundo punto, la segunda fuerza sobre la que quería referirme, hace referencia a las redes sociales y el algoritmo. Es decir, hasta acá vengo hablando de un fenómeno político. Ahora quiero mostrarles que además hay un mecanismo técnico, medible, estudiable, que explica por qué el contenido polarizador y emocional tiene una ventaja estructural sobre el contenido matizado y riguroso en las redes sociales. No es una intuición, hay investigación empírica muy reciente que lo confirma. Traigo a modo de ejemplo un estudio muy citado, liderado por William Brady, publicado en el 2017, en donde analizaron más de 570.000 tweets sobre temas políticamente polarizantes en Estados Unidos, como por ejemplo, control de armas, matrimonio igualitario, cambio climático, y midieron qué hacía que un tweet se viralizara. La pregunta era, ¿es el contenido moral lo que predice la viralización de un tweet? ¿Es el contenido emocional? La respuesta fue más precisa. No es ni uno ni otro por separado los que predicen consistentemente la difusión. Lo que la predice es la combinación de ambos. Lo que ellos, los autores, llaman un lenguaje moral emocional. Cada palabra moral emocional que se agrega a un mensaje aumenta en promedio un 20% la posibilidad de que ese mensaje se retuitee. Pero hay un segundo hallazgo todavía más relevante para lo que venimos hablando, y es que ese efecto de contagio es más fuerte dentro de las redes ideológicamente afines que entre bandos opuestos. Es decir, el contenido indignado no solo viaja más rápido a los que ya piensan igual. No tiende puentes, construye cámaras de eco. Los propios autores lo dicen explícitamente. Este mecanismo puede estar alimentando la polarización creciente. Esto le pone un mecanismo preciso a algo que todos intuimos. Es que un video que moviliza identidad tiene estructuralmente más éxito en redes que un video que moviliza conocimiento del pasado. No es que el público sea superficial, es que la arquitectura del sistema premia específicamente esa combinación de juicio moral y carga emocional. El segundo estudio, en relación con esto, es más contundente porque no es correlación, sino que muestra una causalidad. Se publicó en la revista Science a fines del 2025, es reciente. Un equipo de investigadores de Stanford, de Northwestern, de la Universidad de Washington hizo un experimento real. Durante 10 días, en plena campaña presidencial de Estados Unidos del 2024, ordenaron en tiempo real el feed de 1.256 usuarios reales de X, aumentando o disminuyendo la exposición a un contenido de animosidad partidaria. No sacaron nada, todo lo que la persona seguía haciendo estaba estando disponible. Solamente cambiaron el orden en que aparecían los tweets. Y el resultado es que cuando aumentaba la exposición a ese tipo de contenido, aumentaba medible y directamente la polarización afectiva de esa persona hacia el otro partido. Cuando disminuía ese contenido, disminuía la polarización. Esto es evidencia causal, no correlacional, de que el algoritmo mismo produce polarización más allá de lo que la persona traía consigo. No es solamente que la gente polarizada buscaba contenido polarizador, sino que el orden en que un algoritmo te muestra las cosas te polariza. A esto hay que sumarle el incentivo económico. Un título como El secreto que Hitler se llevó a la tumba tiene sistemáticamente más clics que las tensiones entre Frondizi y las Fuerzas Armadas. Y más clics significa más financiamiento publicitario. O sea, el modelo de negocios impone evitar los matices. Entonces, recapitulemos. Tenemos una fuerza política que le pide al pasado que confirme identidades y una fuerza tecnológica que premia estructuralmente el contenido emocional identitario por sobre el matizado. Y las dos se retroalimentan. El contenido polarizador que produce la batalla cultural es exactamente el tipo de contenido que el algoritmo elige amplificar.
Y esto me lleva a la tercera y última parte de la conferencia. ¿Es posible una divulgación histórica rigurosa en un mundo que premia identidad por sobre conocimiento e indignación por sobre el matiz? No solo creo que es posible, sino también que es necesaria en términos cívicos. Desde mi punto de vista, es importante lograr una divulgación histórica que no entre en las trincheras de la batalla cultural y no quede sometida a la lógica algorítmica. Esto no significa que el historiador tenga que ser completamente neutral, pero sí debe mantener un horizonte de objetividad. Para aclarar esto, me gustaría retomar la distinción entre objetividad y neutralidad. Esta distinción conceptual la tomó un debate historiográfico clásico, pero vigente. En 1990, el historiador Thomas Haskell escribió una respuesta influyente a un libro de Peter Novick que había declarado básicamente que el ideal de objetividad histórica estaba agotado. Haskell responde distinguiendo objetividad de neutralidad. Dice, para los historiadores serios, el término objetividad hace tiempo que perdió cualquier conexión con la neutralidad, con la pasividad o con la indiferencia. Lo que define la objetividad es lo que él llama desapego, la capacidad de tomar distancias de las propias percepciones espontáneas, de suspenderlas el tiempo suficiente para entrar seriamente en las perspectivas de quien piensa distinto, incluso cuando esa perspectiva resulta incómoda o antipática. Esto es crucial. Esa objetividad es perfectamente posible con tener una posición política fuerte. Objetividad implica tratar las fuentes con reservas críticas, no descartar la evidencia contraria sin más. Ser parejo con la evidencia, es decir, no seleccionar ni inflar solo lo que conviene para la propia tesis. Marcar explícitamente cuándo se está especulando. Distinguir con claridad el hecho establecido de la interpretación propia. No tergiversar ni cortar documentos fuera de contexto. Tener en cuenta los motivos de los actores históricos entendidos desde su propio contexto y no desde el nuestro. Togerly Forland hace una distinción que ayuda a bajar esto a tierra. Dice, seamos honestos, la objetividad total, él lo llama objetividad global, es decir, la idea de un relato del pasado que no depende en nada de quien lo escriba, es inalcanzable. Todo relato histórico elige un recorte, usa el lenguaje que no es neutro y se escribe con el diario del lunes, con información que los protagonistas no tenían. Eso es innegable, no vale la pena pelearlo. Pero de ahí no se sigue que da lo mismo cualquier relato. Lo que sí es alcanzable, dice Forland, es una objetividad local, dentro de un recorte específico. Esta pregunta, este periodo, esta evidencia disponible, el historiador puede producir un relato que merezca llamarse objetivo, en el sentido de que cualquier colega, comparta o no su posición política, tendría que aceptar que respetó la evidencia y trató con seriedad interpretaciones alternativas. Pero sí hay, adentro de cada pregunta concreta que nos hacemos, una diferencia real entre un trabajo hecho con rigor y uno hecho para confirmar lo que ya queríamos encontrar. Esa es la objetividad que un divulgador puede y tiene que ofrecer. Yo creo que esa es la salida para la divulgación histórica hoy. No necesariamente la neutralidad, sino la objetividad como honestidad intelectual. Tener una tesis, tener una voz propia, incluso generar controversia, pero porque se tomó en serio la evidencia y las mejores objeciones posibles. Y esto no solo tiene un objetivo científico, tiene un objetivo que podríamos llamar de interés público. Frente a este escenario, considero fundamental revalorizar la historia como una práctica científica. Esto implica reivindicar sus métodos, el trabajo con fuentes, la argumentación fundada, la discusión entre pares y su capacidad para producir conocimiento crítico sobre el pasado. Pero implica también asumir que esa práctica científica tiene una responsabilidad pública, intervenir en las formas en que el pasado es comprendido y utilizado en la sociedad. En la Argentina contemporánea, esta tarea adquiere una relevancia particular. Las restricciones presupuestarias al sistema científico y los cuestionamientos al valor de las ciencias sociales refuerzan la necesidad de sostener investigaciones rigurosas y al mismo tiempo de fortalecer su circulación pública. En este contexto, la producción de conocimiento y su comunicación aparecen como dimensiones inseparables de una misma práctica. No alcanza con investigar bien si eso no llega a nadie y no alcanza con divulgar si lo que se divulga no está sostenido en la investigación rigurosa de nuestros científicos. Sin embargo, las interpretaciones históricas que predominan en el ámbito público suelen adoptar una perspectiva más maniquea y simplista, atractiva para una cultura política marcada por la polarización y el faccionalismo. Como historiadora pública, considero que comprender el pasado es esencial para reflexionar sobre el presente, siempre y cuando se lo analice desde una perspectiva crítica.
Reducir la historia a una narrativa de enfrentamientos entre buenos y malos no solo empobrece nuestra comprensión del pasado, sino que también limita nuestra capacidad de abordar el presente y proyectar el futuro de una manera compleja y matizada. Comprender el pasado implica un esfuerzo por reconstruir contextos, atender a la diversidad de actores y evitar proyectar categorías del presente de manera acrítica. Supone también resistir la tentación de convertir la historia en un tribunal moral o en una narrativa edificante. La historia no ofrece lecciones simples ni respuestas unívocas. Ofrece, en cambio, herramientas para pensar la complejidad de la experiencia humana en el tiempo. Volvamos por última vez a la pregunta inicial. ¿Es posible una divulgación histórica rigurosa en un mundo que premia la identidad por sobre el conocimiento y la indignación por sobre el matiz? Mi respuesta es que sí, pero no rindiéndonos. Lo que no puede es rendirse a la lógica de la batalla cultural ni a la lógica del algoritmo que piden exactamente lo contrario. La certeza fácil, la identidad confirmada, la indignación que se comparte. La tarea de quienes hacemos divulgación histórica hoy es precisamente ofrecer otra cosa, más lenta, más incómoda, menos rentable, pero necesaria, para que el pasado siga siendo un territorio de conocimiento y no solo un arma en la disputa del presente. Muchas gracias.